El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Como rey de Israel, David tenía una función representativa de Dios, por lo que su pecado con Betsabé fue devastador, no solo para él, sino también para el pueblo. Muchas veces, cuando caemos en pecado, intentamos ocultarlo. Sin embargo, el enemigo se encarga de exponerlo para destruirnos. Lo interesante del caso de David es cómo enfrentó su pecado y utilizó esa experiencia para superarse espiritualmente y continuar sirviendo a Dios. Hoy vamos a explorar cómo, al igual que David, podemos levantarnos de nuestras crisis espirituales y ayudar a otros a hacer lo mismo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 6, que se titula Arrepentimiento y Confesión. Y estaremos utilizando como texto bíblico el Salmo 51, los versículos del 1 al 4, 10 al 12 y 15 al 17. Y en el día de hoy queremos obviamente presentar de igual manera el texto áureo, que es el Salmo 51, versículo número 10, que lee de la siguiente manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y los objetivos para este día, queremos que cada uno de ustedes en esta clase puedan comprender que el pecado de David puso en crisis su relación con Dios y sus funciones como rey de Israel. Las ventajas que hubo en el tipo de acercamiento que hizo el profeta Natán al rey David cuando éste pasaba por su crisis de pecado. Número 3, cómo superar el quebranto que causa el pecado en las relaciones de uno con Dios. Y número 4, si por naturaleza el ser humano es pecador, Dios por naturaleza es perdonador. Y el último, cómo servir en la obra de Dios cuando hemos sido perdonados por Él. Y el vocabulario para este día es pecado. Y pecar es transgredir o violar o desobedecer la ley de Dios. Y el pecado causa culpa en el pecador, que lo aparta de Dios, que es santo y creador de la vida del ser humano y de toda la creación. De igual manera, quisiéramos ampliar un poco más esta definición de pecado y podemos decir, ¿verdad?, que la mayoría de la tradición cristiana ha estado consciente de que el pecado es tanto una acción, pero también es una condición. Como acción, el pecado es la violación, ¿verdad?, consciente de la voluntad de Dios, y como una condición, el pecado es un estado o condición en la que todos nacemos y de la cual no podemos librarnos por nosotros mismos. Y en el día de hoy les invito a que busquemos nuestras Biblias en el Salmo 51 para así dar lectura a los versículos correspondientes para esta clase. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Señor y buen Padre nuestro, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra. Te pedimos que hables, Señor, a nuestros corazones y que ministres en lo más profundo de nuestro ser. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra, oh Cristo, que nos renueve, nos fortalezca y sobre todas las cosas que nos acerque a ti, Señor, y que podamos recibir de ti lo que tanto necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en este día queremos trabajar esta lección que ciertamente nos presenta un salmo que es un salmo muy conocido y es el Salmo 51. Este salmo, mis amados hermanos, es uno de esos salmos que se conoce como los salmos penitenciales. Dentro de ese grupo de salmos penitenciales, usted puede buscar el Salmo 6, que hay dentro de ese grupo, el Salmo 32, de igual manera el Salmo 38, el 51, obviamente, que estamos trabajando en este día, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Todos estos salmos, mis amados hermanos, se le conoce como salmos penitenciales. Ahora, este Salmo 51 nos presenta una oración intensa, ¿verdad?, que revela a una persona que está en graves problemas y que se presenta ante Dios, ¿verdad?, para confesar esa naturaleza pecaminosa y para pedir perdón. Y la persona que hace esta oración, ¿verdad?, es una persona que está abrumada por su pecado, pero ciertamente tiene la confianza de poder llegar al Señor para implorar su misericordia. Y esto es lo que vemos, ¿verdad?, en este Salmo 51. Y el Salmo 51 nos presenta a un personaje histórico. Y este personaje histórico es el rey David. Interesantemente, cuando usted lee este Salmo 51, y si usted tiene una Biblia Reina Valera, quizá del 60, va a notar que hay como si fuera una introducción, y esa introducción dice de la siguiente manera, ¿verdad? Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, vino a él Natán, el profeta. Así que nos presenta aquí el contexto en el cual se está desarrollando este salmo. Nos habla, ¿verdad?, de una situación que sucedió, y obviamente lo que sucedió fue que David, cuando era rey, en un momento estaba así aburrido, se puso a mirar por el palacio y vio a Betsabe, que era la esposa de uno de sus soldados, Urías, y codició a Betsabe y estuvo con ella. ¿Y qué pasa? Al darse cuenta de lo que había sucedido y que ciertamente la mujer estaba embarazada, envía a el esposo de Betsabe al frente de batalla. Y todos conocemos la historia que este soldado de él fue al frente de batalla siguiendo las instrucciones de su rey, y allí falleció. Y allí trató de ocultar esta situación que estaba sucediendo. Y entonces vemos que en el relato, que lo explica en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, vemos entonces que el profeta Natán se acerca a él y le habla, ¿verdad?, acerca de una experiencia de este hombre rico que tenía muchas ovejas, y llegó un invitado a su casa, y no quería sacrificar ninguna de sus ovejas, y vio, ¿verdad?, a este vecino de él que tenía una sola oveja, y allá tomó esa oveja, la mató y ciertamente le hizo una gran fiesta a su invitado. Y entonces Natán le cuenta esta historia, ¿verdad?, a David, este cuentito, y luego le dice a el rey y le pregunta qué deberían hacer con esa persona. Y ahí conocemos la historia donde David dice que había que matarlo, y el profeta, muy sabiamente y buscando la renovación y restauración del rey, le dijo: ese hombre eres tú.
Y esto es, mis amados hermanos, lo que produce en David una confesión y un arrepentimiento que lo lleva ciertamente a una etapa de su vida donde vemos, ¿verdad?, que a pesar de las consecuencias que tuvo estos actos, el Señor restauró a este rey de Israel. Ciertamente, mis amados hermanos, este Salmo 51 nos presenta esta situación que ciertamente, mire, fue devastadora para el rey. ¿Por qué? Y para el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el rey representaba prácticamente a Dios, o sea, era representante de Dios. Como hoy usted y yo somos representantes de Jesucristo, ¿verdad? Y de su evangelio. Y la realidad es que cuando surge esto, quedó devastado todo el pueblo, porque ciertamente el rey representaba a Dios. Y una de las cosas que ocurre en muchas ocasiones es que cuando uno peca, ¿verdad?, uno tiende a ocultar ese pecado. Y nos damos, ¿verdad?, con esta situación que a veces el diablo nos tienta, o nosotros mismos, ¿verdad?, buscamos dentro de nuestra concupiscencia. Y el diablo entonces aprovecha de esas oportunidades nuestras y lo que hace es que nos expone. Y lo hace con la intención de destruirnos. Sin embargo, fíjense, esto que ocurre con David y que también ocurre con muchos de nosotros, nos presenta unas grandes enseñanzas. Lo primero es que nos presenta cómo fue que David enfrentó su situación, ¿verdad?, de pecado, y transformó esto en una gran oportunidad, que nos presenta también a nosotros una lección muy valiosa de cómo nosotros debemos superar las crisis que se presentan en nuestra vida, las crisis espirituales, y de igual manera, ¿verdad?, cómo nosotros poder darle continuidad a lo que estamos haciendo, sirviendo a Dios, obviamente, ciertamente, luego de un proceso de restauración, de arrepentimiento que se da, y es lo que nos presenta el texto. Pero de igual manera, a través de Natán, nos presenta también un gran ejemplo a los demás, a la comunidad de fe que rodea a estas personas o a nosotros mismos, ¿verdad?, que podemos caer en esta situación de pecado, en cómo debemos ayudarlos a levantarlos, ¿verdad?, a levantarlos de cuando tienen sus momentos de caídas y a que puedan retomar esa vida consagrada al Señor. Así que nos presenta esta lección un gran ejemplo de cómo uno que ha cometido el pecado debe trabajar con su situación, arrepentirse, confesar, pero de igual manera como la iglesia y como las personas alrededor deben ayudar para que se levante y para que pueda retomar su vida de consagración, porque todos nosotros estamos, miren, expuestos a que nos pueda pasar. Ahora bien, me encanta mucho esto, ¿verdad? Porque este salmo, si fuéramos a dividir, ¿verdad?, un tipo de estructura, podemos decir que estos primeros 4 versículos del 1 al 4, nos presentan el clamor de David por la misericordia y el perdón. Y podemos tomar los versículos 10 y 12 como ese deseo de renovación interna, y los versículos últimos que leímos nos hablan de esa confesión y el deseo de alabar a Dios tras la restauración. Ahora bien, vayamos a estos primeros 4 versículos, ¿verdad?, los versículos del 1 al 4. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que David está reconociendo su pecado y está yendo a la presencia de Dios para que lo limpie y para que lo perdone. Y aquí vemos, ¿verdad?, la situación de este conflicto que tenía David, un conflicto interno, ¿verdad? Y el conflicto es que él sabe que ha pecado en contra de Dios. Y pienso que esto que hace David nos enseña a nosotros cuál debe ser el primer paso para nosotros poder superar el pecado. Y lo primero es reconocerlo y buscar la misericordia de Dios, así como lo hizo David, que fue y pidió suplicó a Dios por su piedad. Y el pecado, ciertamente, mis amados hermanos, es parte de nuestra naturaleza humana, es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza humana. Mientras, mis amados hermanos, que la misericordia es la naturaleza de nuestro Dios. Así que nosotros podemos tener en nuestra naturaleza, ¿verdad?, ese pecado, pero Dios por naturaleza es misericordioso. Y vemos, mis amados hermanos, que a pesar de que el pecado nos separa de Dios, su misericordia, mire,
nos reúne con Él, nos une a Él. Y debido obviamente a esa misericordia, miren, amados hermanos, que es infinita de Dios para con nosotros, siempre habrá esperanza. Miren, hay esperanza de restauración para el pecador. Así que mientras la misericordia de Dios exista y esté presente, siempre habrá esperanza. Así que tú que me estás escuchando, quiero decirte que aunque te sientas que eres el pecador más grande del mundo, hoy hay esperanza para ti. Porque Dios es un Dios misericordioso. Ahora bien, una de las cosas que nos presenta este salmo es que para nosotros poder mantener una relación correcta con Dios, porque obviamente el pecado busca que se interrumpa esa relación con Dios, nosotros, mis amados hermanos, debemos pedirle al Señor que nos limpie de nuestros pecados. Ciertamente nuestros pecados deben ser borrados. Y el único que puede hacer eso es Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, es el único que puede, mis amados hermanos, darnos el perdón que necesitamos. Y en este caso, el Salmo, David estaba muy claro que solamente Dios era capaz de borrar todos sus pecados. Y aunque todos nosotros somos pecadores y Dios es un Dios santo, ciertamente su gran amor es lo que nos permite, ¿verdad?, reconciliarnos con Él. Y esa expresión máxima de amor se da a través de Jesucristo. Miren, si nosotros no tuviéramos el amor de Dios a través de Jesucristo, nosotros estaríamos separados de Dios para siempre. Así que es importante que entendamos esto. Amados y amadas, podemos ser purificados de nuestros pecados, siempre y cuando medie un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Porque Dios no va a poder perdonar a alguien que no reconoce cuál es su pecado. Y si nosotros persistimos en el pecado, ciertamente nuestra relación con Dios y con los demás, que también es importante mencionar, se va a interrumpir. Y el pecado, ¿a qué nos conduce? Bueno, el pecado nos conduce, mis amados hermanos, a la muerte. Por eso es que cuando el rey David dice, yo reconozco mis rebeliones y contra ti solo he pecado, vemos que se está presentando en una actitud humilde, reconociendo que el pecado es una ofensa, miren, a la voluntad divina de Dios. Y también vemos que David en su expresión está reconociendo que solo Dios debe ser reverenciado porque es el único Dios justo y que ciertamente su juicio es un juicio puro. No como el juicio humano, que ciertamente está suscrito, ¿verdad?, a muchas cosas. No, el juicio de Dios va a ser siempre un juicio justo y puro. Así que esto es importante porque, mis amados hermanos, en ocasiones a veces le queremos echar la culpa a Dios de los pecados nuestros. Y eso, mis amados hermanos, no está bien. La realidad es que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Se llama libre albedrío. Y si nosotros elegimos hacer el mal, ciertamente tiene sus consecuencias. Pero siempre Dios estará con su misericordia. ¿Para qué? Para restaurarnos y renovarnos. Vayamos a los versículos correspondientes, versículos 10 y 12. ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que cuando venimos al Señor y le confesamos, lo que está sucediendo es un proceso de renovación en nuestro interior. Y por eso es, mis amados hermanos, que debemos buscar esa renovación. Ciertamente el Señor quiere devolvernos ese gozo de la salvación y por eso es necesario que seamos restaurados a través de su misericordia, de su perdón y de su amor. Una de las cosas, ¿verdad?, que vemos en estos versículos es que David describe cómo será su vida después de ser perdonado por Dios. Lo primero que dice, bueno, primero vemos que pide no ser expulsado de la presencia de Dios, lo que significa que desea recuperar su comunión con Él. Segundo, desea volver a experimentar el gozo de la salvación,
quiere disfrutar, ¿verdad?, de la bendición de los redimidos. Y tercero, se compromete a enseñar a los transgresores el camino de Dios, el cual es una misión que es noble y que va a guiar a otros hacia la vida en Cristo. Y estas bendiciones, mis amados hermanos, solo son posibles porque, a diferencia quizá de los robots, ¿verdad?, que se le ordena hacer las cosas, los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, con la ayuda del Espíritu Santo. Y ciertamente el Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a hacer el bien. Como dice el texto, no nos cansemos de hacer el bien, porque al final, mis amados hermanos, traerá bendición. Los versículos 15 al 18, que son los finales, vemos que una vez el salmista ha sido perdonado, hay un deseo en su corazón de alabar y servir a Dios. Así que luego de que David cayera en pecado, suplicara a Dios para que lo restaurara, y es restaurado, vemos que el salmista está adorando a Dios y está en su promesa. Promete que va a adorar a Dios abiertamente. Y fíjense qué interesante, porque en lugar del salmista ofrecer sacrificios de animales, se está ofreciendo a sí mismo como un espíritu quebrantado, como un espíritu que ha sido humillado y que va a ser obediente a la voluntad de Dios. Y vemos también que David pide a Dios que por su benevolencia haga bien a Sión y reconstruya los muros de Jerusalén. Así que David entiende que su pecado ha afectado moralmente la protección y el bienestar del pueblo. Por eso es que vemos que suplica a Dios y le pide que restaure esa protección. No olvidemos que David era rey de Israel y tenía unas responsabilidades. Y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, si tenemos liderato, ocupamos algún puesto importante, sepamos que nuestras acciones, si son buenas, tendremos buenas repercusiones. Pero si nos acercamos al pecado, si hacemos el pecado desde nuestras posiciones, sepan, mis amados hermanos, que estaremos afectando también a las personas que nos rodean, principalmente nuestra familia, pero de ahí se extiende a nuestras comunidades y de igual manera se extiende a nuestro pueblo. Y esto, mis amados, es importante que lo podamos entender. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios si hemos pecado y le pidamos al Señor perdón y que vayamos con un corazón contrito y humillado, porque sabemos que no somos perfectos y necesitamos del perdón de Dios. Pero una vez recibamos ese perdón, adoremos a Dios con nuestra vida, con un estilo de vida que vaya de acuerdo a su voluntad. Y de esa manera traeremos bienestar a nuestras familias, a quienes nos rodean y también a nuestro pueblo. Ciertamente, también el texto nos habla acerca de cómo nosotros también debemos acercarnos a las personas que están enfrentando crisis espirituales debido a esos pecados. Y pienso que el modelo que nos presenta, ¿verdad?, este análisis bíblico, nos da unas herramientas grandes. Sabemos que David cayó en una crisis por su pecado. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos o a cualquier otra persona en esta situación? Pues miren, el ejemplo de Natán ciertamente nos enseña a cómo acercarnos, mis amados hermanos, sin nosotros condenar, sin nosotros juzgar, simplemente promoviendo que esa persona pueda autoevaluarse, hacer un examen y que pueda recuperarse espiritualmente con la ayuda de la comunidad de fe. Así que ese acercamiento fraternal, estamos hablando, mis amados hermanos, de usar palabras correctas, pero también usar la palabra de Dios para que aquellos que han pecado puedan reflexionar y puedan volver a esa bondad de Dios. La realidad es, mis amados hermanos, que si nosotros no cumplimos con ese deber que es fraternal, nosotros vamos a correr el riesgo de no notar la ausencia de personas en la iglesia que se han alejado. Y ese descuido puede ser considerado un pecado contra la hermandad, que ciertamente sustenta la vida
de la iglesia. Y tenemos que entender que en la iglesia van a haber personas, capacitadas para intervenciones quizás más especializadas y quizá, ¿verdad?, con unos enfoques fraternales. Pero no podemos olvidar que usted y yo, mis amados hermanos, hemos sido llamados a animarnos mutuamente, a que juntos podamos crecer en la fe, a que juntos podamos crecer en el amor de Cristo. Me encanta mucho porque Natán no fue a hacer esa visita para juzgarlo, sino para escucharlo y hablar con él. Lo que llevó ciertamente a que David se autoevaluara y corrigiera su situación. Y pienso, mis amados hermanos, que esto es importante. Y que valoremos el apoyo mutuo en la iglesia, donde debe prevalecer el amor, la sabiduría. Y eso tiene que estar ahí presente en nuestras iglesias. Es importante. Y ciertamente cada uno de nosotros debemos apoyarnos para crecer en la fe y en ese servicio a nuestro Dios. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si en este día tenemos una palabra de oración y le pedimos a nuestro Señor que así nos ayude? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque nos has redimido del pecado y de la muerte. También nos has perdonado y acompañas para que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida. Hemos renacido por la fe en tu Hijo amado, lo que nos brinda la dirección y el poder para vivir según tu palabra. Gracias por la iglesia en la que somos recreados por tu amor y tu verdad, para poder cumplir con tu amor y con tu justicia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.